Durante los años 60 y 70, un puñado de fábricas alrededor de Barcelona convirtieron a España en una potencia mundial en el mundo de la moto. Y no con motos grandes y caras, sino con algo que casi nadie supo ver. España se inventó deportes, conquistó continentes y una década después no quedaba casi nada de eso. ¿Qué pasó con el motor dos tiempos? Durante 20 años este fue el sonido de España. Lo fabricaban un puñado de talleres alrededor de Barcelona y lo hacían con un motor que casi nadie tomaba en serio, el dos tiempos. Ligero, simple y gritón. Y con él movilizaron todo un país. Lograron éxito global y tenían una mentalidad muy clara. Si no te dejan entrar al juego, créate el tuyo propio. España llegó a fabricar los mejores motores del mundo en su categoría y los vendía desde el desierto de Nevada hasta las calles de Tokio. Pero después de una sola década, todo desapareció. Las fábricas, las marcas, el sonido, todo. La historia normal cuenta que fueron los japoneses que llegaron con sus mejoras y nos barrieron, pero es mentira. En este juego al campeón no lo mató su rival, lo mató el propio juego. Esta es la historia de cómo España conquistó el mundo con un motorcito simple y de quién se lo cargó. Para entender el imperio, primero tienes que entender el arma, y el arma era el motor de dos tiempos. Un motor normal de 4 tiempos explota una vez cada 2 vueltas. Sin embargo, el de 2 tiempos explota cada vuelta. Es decir, late el doble de rápido, la mitad de las piezas, el doble de fuerza. ¿Qué significa esto? Pues que con menos cilindrada sacas más potencia. Es decir, tenemos una moto más ligera, más simple y más barata de fabricar. ¿Y qué mejor para un país que salía de la posguerra sin apenas dinero ni industria pesada? Entonces, si no puedes hacer la moto más grande y cara del mundo, ¿por qué no hacerla más lista? Mientras el resto de Europa presumía de motores pesados y complicados, en unos talleres de Barcelona alguien hizo cuentas y sacó poco peso, mucho empuje y la facilidad de reparar en cualquier garaje del mundo. Y con esta idea, un puñado de fábricas creó algo que a día de hoy aún cuesta creer. A mediados del siglo XX, Barcelona era a la moto lo que Detroit al coche. Montesa, Bultaco, Ossa, Derby, Sanglas, marcas pegadas unas a otras peleándose por ver quién era mejor. Y la rivalidad empezó dentro de casa. En 1958, en Montesa, dos socios chocaron. Uno quería abandonar la competición para ahorrar y el otro pensaba que sin competición no hay innovación. Este segundo se llamaba Paco Bultó y en lugar de tragar, se marchó. Pero no se marchó solo, se llevó a parte del mejor equipo técnico de la empresa. Entonces, ese motor encontró el nicho perfecto. No en velocidad, sino en trial. Al principio de los 60, el trial lo dominaban los ingleses con motos pesadas de 4 tiempos. Y el trial, lo más importante no es la potencia, es el peso. Cuanto más ligera es la moto, más se mueve como si fuera una bicicleta. Cuando el mejor piloto del momento, el irlandés Sammy Miller, fue a ver unos prototipos españoles, se quedó pasmado. Eran los más ligeros que había visto hasta la fecha. Entonces inmediatamente le pidió a Bultó una moto y este le entregó el prototipo en poco menos de una semana. Lo que salía de ahí se llama Sherpa T. Pesaba menos de 90 kilos y empujaba como una bestia. Una pluma al lado de los pesos pesados británicos, donde los ingleses empujaban toneladas, el español bailaba. La voz corrió por todo el planeta. La Sherpa no ganó, arrasó. Cientos de victorias, campeonatos en media docena de países y a finales de los 60 las motos de trial llegaron a ser más del 90% de todo lo que fabricaba Bultaco. España no había entrado en el trial. España había reinventado el trial y lo exportaba al mundo entero. En Estados Unidos pasó lo mismo en el campo. Los pilotos americanos ganaban sus carreras de tierra a lomos de Bultaco, Montesa y Ossa. Motos hechas en Barcelona, buscadas en California. Y falta una corona. Pasó algo muy especial. Cuando un chaval de una familia humilde de Vallecas, que de niño limpiaba motos en los talleres, subió una pequeña Derby española, y en 1969 se convirtió en el primer campeón del mundo español de la historia. Ángel Nieto ganó varias de esas coronas sobre motos españolas como Derby y Bultaco. Motos de un país pequeño con un motorcito simple que eran campeones del mundo y vendían 5 continentes. Estábamos en lo más alto y desde lo más alto solo se puede hacer una cosa. Españoles. Franco ha muerto. 1975 muere Franco y con él se abre una España que llevaba décadas cerrada. El mercado se abre a los fabricantes de fuera y entran los japoneses. Motos de 4 tiempos, modernas, fiables y baratas. Mucha gente cree que la moto española la mataron los japoneses, pero la competencia no mata a un campeón. La competencia te obliga a mejorar. Lo que mata a un campeón es que te aten las manos mientras peleas.
Porque al mismo tiempo España se hundía en una crisis brutal de inflación, de peseta devaluándose, paro, huelgas, fábricas paradas y las marcas ahogadas perdían aire. El aire tenía que venir de algún sitio en concreto, del Estado, que durante años las había sostenido con subvenciones. Lo que hizo el Estado con sus campeones fue decisivo. El Ministerio de Industria había metido dinero en estas marcas durante años. Cuando la cosa no remontó, no las rescató, no. Se quedó con sus activos y luego forzó la solución más amarga posible. Obligó a Montesa, que para entonces ya estaba en manos de Honda, a comprar a Bultaco y a Osa. El Estado español cogió a sus propios campeones y en lugar de salvarlos, se los entregó atados a la competencia extranjera. Es decir, a los japoneses no les hizo falta ganarnos en nada, se lo pusimos en bandeja desde un despacho de Madrid. Osa cae, Bultaco cierra del todo en el 83 y Sanglas acaba absorbida por Yamaha. Una a una, las luces del imperio se apagan. Pero esto solo explica la muerte de las marcas. Queda pendiente la otra muerte, la del motor, la del sonido con el que empezamos. Entonces, ¿quién mató al Dos Tiempos? Para responder a esto tenemos que volver al arma del principio, porque el Dos Tiempos guardaba un secreto muy sucio. Literalmente. ¿Recuerdas que era simple y ligero porque tenía la mitad de piezas? Bueno, eso tiene un precio. El Dos Tiempos no tiene un circuito de aceite separado como el Cuatro Tiempos. Para lubricarse quema su propio aceite, mezclándolo con la gasolina. Un Dos Tiempos puede contaminar el orden de 10 veces más en hidrocarburos y hasta 20 veces más en partículas que un Cuatro Tiempos equivalente. Lo que lo hacía mágico, quemar todo de golpe en cada vuelta, es lo que lo hace más sucio. KTM se gastó una fortuna en lograr lo que parecía imposible. Le metió inyección electrónica a un motor Dos Tiempos. Primero con un sistema llamado TPI y hoy en día con su evolución el TBI. Por eso, el Dos Tiempos no ha muerto del todo. Hoy, en 2026, todavía puedes encontrar en un concesionario una moto nueva de Dos Tiempos. Una KTM 300 XT con inyección, sus hermanas GasGas y Husqvarna, o las italianas Beta RR 300 y Sherco SE 300. Pero fíjate qué motos son. Todas rondan los 10.000 euros, todas son motos de enduro y de competición, de campo, de nicho, y ahí está la clave. El Dos Tiempos sobrevive, pero sin lo que lo hacía mágico, ser barato y simple y capaz de mover un país entero. Eso murió. Lo que queda es caro, complejo y solo para el barro, y cada norma euro le aprieta un poco más el cuello. Entonces, no es Japón, no es el mercado, es Europa. A base de normas cada vez más duras, las normas euros una detrás de otra, la Unión Europea fue estrechando los límites de emisiones hasta echar al Dos Tiempos de la calle. No con una prohibición de titular, sino con algo más callado y más definitivo. Dejó casi imposible homologarlas para circular. Es decir, que ni los ingleses en el trial, ni los japoneses en el mercado, ni siquiera en propio Madrid. Lo que apretó el gatillo definitivo lleva 2 estrellas en una bandera. Hasta la propia competición la abandonó cuando el propio mundial pasó a los 4 tiempos. Ese grito tan agudo desapareció también de las pistas. El mismo motor que sacó a España de la posguerra y subió a lo más alto del mundo, acabó arrinconado por la legislación de su propio continente. Así que esa es la respuesta a la pregunta del principio. A la moto española la mataron 2 veces. A las marcas las remató su propio país entregándolas atadas a la competencia. Y al motor, Europa lo fue silenciando a base de leyes por sucio. No del todo porque sobrevive acorralado en el campo y en la competición, pero cada año con menos sitio. Y lo más duro no es lo que perdimos, es cómo lo perdimos. España no fracasó haciendo las cosas mal, fracasó haciéndolas mejor que nadie en el mundo. Con la tecnología equivocada para el futuro, pero construyó un imperio sobre un motor que el mundo tarde o temprano iba a prohibir. Hubo un momento, no hace tanto, que un país pequeño y pobre fabricó las motos que buscaban en California, en Inglaterra y medio mundo. Si quieres escuchar más historias como estas, o si tienes un tema interesante del que hablar, déjalo en los comentarios y te contestaré. Lo leo todo, si te ha gustado deja un me gusta, mejora el algoritmo y compártelo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.